Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Un placer compartir con ustedes este contenido con mis compañeros Walter Vélez, un constitucionalista espectacular, y con el ingeniero Nesky Bello, un politólogo de primer nivel. Aquí estamos. Soy Jorge Gutiérrez Soto y este es nuestro y vuestro canal. Queridos amigos, hablemos de algo que está de moda en lo que respecta a corrupción. Es increíble cómo la fiscalía, la fiscal y el gobierno han destapado cualquier cantidad de casos en este país. Casos que hubieran pasado desapercibidos siempre. Casos que no hay tiempo para nombrar y sin embargo se han ido descubriendo. Gente que ha estado metida en la política y que parecía la gran cosa y resulta que han estado bastante apolillados. Hoy por hoy también sucede con el tema de la Liga Azul. Ahora le llaman los ligados, porque la Fiscalía del Ecuador ya formuló cargos sobre los ex consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el CPCCS. Los señores Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y la consejera todavía en funciones, Nicole Bonifaz. Ellos son procesados como autores directos del presunto delito de asociación ilícita. Yo quiero preguntarle al doctor Walter Vélez, ¿cuál es el delito de asociación ilícita? ¿Puede la Fiscalía y el fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toinga, no, él puede definitivamente acusar a estas personas de asociación ilícita? ¿Y cuál es el espíritu de esta palabra? Bien, primero, gracias Jorge por la invitación, un saludo, lo mismo Nesky, un saludo a todos. En este momento no los está acusando el fiscal o la fiscalía, en este momento están en calidad ya de procesados, en la etapa primera que es investigación. O sea, ya formuló cargo. Ya formuló cargo, están siendo procesados por un delito que se llama asociación ilícita. O sea, eso ya acusar no es. Acusar es en la siguiente fase. En la siguiente fase. Entonces, si es que los méritos, o sea, confirman los hechos que inicialmente motivaron a esta intrusión fiscal. Ya, esta primera parte es formulación de cargo. Ya. Primero en la fase que se llama de investigación, si es que hay méritos pasan a ser procesados como están en este momento. La Fiscalía encontró méritos para procesarlos en este momento ya a estas personas. Delito de asociación ilícita, ¿qué implica la asociación ilícita? Implica cuando varias personas se reúnen con la intención de cometer cualquier acto ilícito. No es que tienen que haber cometido el acto, sino que se asociaron para cometerlo, ¿verdad? En este caso, pues hay un sinnúmero de figuras delictivas en las que podrían haber incurrido o que estarían por incurrir estos ciudadanos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, tienen el de cohecho, el de concusión, tienen incluso una pretensión que es de condicionamiento al que supuestamente iba a ser nombrado intendente de bancos en la que le pedían cargos, ¿sí? Entonces se reunieron estos fulanos y quisieron presionar a ese funcionario, ¿verdad? Es decir, ahí hay una figura jurídica que ellos han violado, porque como institución el Consejo de Participación Ciudadana tenía la obligación justamente de ser diáfano, transparente, que en base a los méritos de los postulantes es que debían ellos en un momento dado calificarlos. ¿Eso se llamaría cohecho? Es que hay varias, hay un número de figuras delictivas allí, ¿no? ¿Figuras delictivas? Sí, son varias las figuras allí, ¿no? Porque el hecho de asociarse para decir que van a blanquear dinero, estamos hablando de una figura jurídica que sería de lavado de activos. El otro es de cohecho. El otro puede ser de enriquecimiento ilícito si es que había a cambio de un reconocimiento monetario, un favor, en fin. Por eso la Fiscalía tiene que establecer cuál de todos o varios de estos presunciones delictivas iban a cometer estas personas en una asociación que se habían ellos hecho.
porque eso es la asociación ilícita. ¿Sí? Cuando usted ya comete el delito, ¿sí? Ya deja de ser una asociación ilícita. Entonces ahí ya viene otra figura que es por la que estamos juzgando a muchas personas ahora, ¿sí? Inclusive prófugos. Lo que sea, ¿no? Porque usted sabe que hay delitos que se pueden juzgar en ausencia, hay delitos que no se pueden juzgar en ausencia, ¿no? Ahora, que la Fiscalía, al encontrar méritos dentro de este proceso ya de instrucción fiscal, pueda cambiar la figura y pedir una reformulación de cargos, a la final lo puede hacer. Y eso veremos qué pasa en todo caso en el proceso que está desarrollando la Fiscalía. Pero lo que sí da pena y da vergüenza ajena es que las personas llamadas justamente a presentarnos a los ecuatorianos, ciudadanos honorables, éticos, para que ocupen las funciones públicas, han estado inmersos dentro de un conjunto de actos de corrupción que no hacían otra cosa más que simple y llanamente ponerse unos condicionados, que es lo que ha pasado en los últimos años por la cual está el país como está ahora. Confabularse para seguir haciendo y deshaciendo en este país. Pobrecito mi país. De razón que había tanta pus. Hoy están bravos con quien dirige este país, con la fiscal, le llaman de todo, la fiscal 10/20, etcétera, etcétera. Y ahora el subrogante, que también está bien parado, este señor Wilson Toainga, que también sigue el mismo camino que la fiscal, de lo cual vamos a hablar, porque la fiscal debería de haber una ley que vaya a la Constitución, que diga que una fiscal puede reelegirse, un fiscal puede reelegirse por 4 años más. ¿Cómo sería? Pero lo cierto es que se necesita gente así, con pantalones bien puestos, con faldas bien puestas, con vestidos bien puestos, para que descubran toda la podredumbre que ha habido en este país. El señor ingeniero Nesky Bello, politólogo, un hombre estimado y querido en la provincia, también analiza este tema. Yo quiero recordar un poco, Nesky, cómo se inicia esta famosa Liga Azul. Cuando comienzan las elecciones para los famosos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, que se entendía que no tenían ni partido político ni inclinación a nadie y que respondían exclusivamente al pueblo. Pues no era así, porque desde un principio, ya lo vamos a oír en un ratito más, ustedes verán cómo se vistieron de azul, por eso le dicen la Liga Azul, en concomitancia con el señor Rafael Correa. Y después oirán al señor Rafael Correa promocionar a estos candidatos para que entren al Consejo de Participación Ciudadana. Desde ahí ya se estaba corrompiendo esta institución que aparentemente tenía que ser sin sesgos políticos y sin preferencias políticas, pero que lamentablemente, como todo en el país, se pudrió y se pudrió bastante mal para este país. Mi querido Nesky Bello. Jorge, muchas gracias. Un gusto, Walter, compartir con usted y a todos los que nos ven y nos escuchan. Hoy un saludo fraterno para todos ustedes. Como tú lo acabas de decir, Jorge, el Consejo de Participación Ciudadana es una institución que nació lamentablemente mal, que se la politizó desde un inicio, que la elección de estas personas, la postulación de estas personas debió haber sido independiente para que asimismo fuese su accionar dentro de su práctica ya dentro del Consejo de Participación Ciudadana. No fue así. Ellos más bien fueron candidatizados y ellos buscaron patrocinio a los partidos políticos, ¿verdad? Que los auspicien, que los apoyen por la corriente electoral que tenían ellos en territorio en su momento dado. Y vemos que en su momento también actores políticos, puntualmente el expresidente Rafael Correa, promocionó a varios de estos candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, que en su momento decían que no estaba prohibido. Sí, quizás no estaba prohibido, quizás no estaba bien reglamentado, pero vemos que en la práctica y al hecho era lo que se debió haber evitado, se hizo, que era que estos miembros que fueron elegidos en su momento, el momento que ya hicieron uso de sus funciones, ellos se apegaron a esa línea política que los auspició en su momento, es decir, pagaron el favor o estuvieron pagando el favor a esta organización política o a estos políticos
que los promocionaron para ellos poder llegar. Tanto así que vemos la irregularidad de todos estos nombramientos de autoridades a nivel nacional, que también se ha vuelto político, que esa es la denuncia que hay en estos chats que están descubiertos, que aparentemente estos consejeros estaban negociando la elección del uno o del otro, condicionando que le den ciertos puestos determinantes claves, como es el tema de una coordinación puntual en el tema del lavado de activos, ¿no? Usted decía algo sobre la elección de la fiscal. Recordemos que para todos estos nombramientos hay un tiempo, hay un plazo para nombrarlo, para postularlo, y al ritmo que vamos se va a prolongar, Jorge, tengo la seguridad que se va a prolongar el accionar o el tiempo que va a estar la fiscal Diana Salazar dentro de funciones, porque no se ha podido todavía tener postulantes para la fiscalía, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy ya estamos al descubierto, ya es público que todos estos miembros responden a una línea política, a una tendencia política, no solamente nacional, sino también internacionalmente, ¿verdad? Una ideología política de izquierda, de revolución. Y bueno, estas son las consecuencias que la ciudadanía dice: ¿para qué nos pusieron este Consejo de Participación Ciudadana? Que lo que más ha hecho es politizar, que si estos organismos o estos funcionarios eran en su momento dado elegidos dentro del Congreso Nacional, que tenían que ponerse de acuerdo decenas de voluntades para elegir quién era el uno y quién era el otro, pues ahora entre 5 personas eligen lo que se les ha hecho más fácil, pues, más aún cuando la mayoría de ellos fueron auspiciados por una línea política, y hoy en día están comprobándose que han estado pagando favores. Es lo que la ciudadanía órdenes no ha aceptado, y la ciudadanía pide y quiere un cambio y que desaparezca este Consejo de Participación Ciudadana, Jorge. Sin embargo, se consultó en la época de Lazo, y el error de los ecuatorianos fue dejarse llevar por el hígado. Como Lazo era rechazado, a Lazo no lo dejaron gobernar. Los mismos que reclaman que el país necesita una buena administración fueron los que no permitieron que se administrara bien el país. No dejaron gobernar ni a Lazo ni a Lenín, como no lo han dejado gobernar a Noboa también. Entonces, esa es la situación. Como parte de la investigación, según la Fiscalía, el 24 de enero del 2025, tras haber recibido una denuncia, se ejecutó el allanamiento en las instalaciones del CPCCS, el Consejo de Participación Ciudadana, donde se incautaron los teléfonos celulares de Augusto Verduga, ahora reconocido con el remoquete, si cabe el término, o con el sobrenombre, alias Mónica. Pero yo les pido, por favor, que ustedes vean quién es Mónica Earl, porque hay muchos que no saben quién es Mónica Earl, ¿no? Hasta la deletrean, E-R-T-L, Earl. Mónica Earl era una hija de un alemán nazi, de un fotógrafo alemán nazi, que llegaron a Bolivia, ¿sí? Que llegaron a Bolivia. La niña llegó de 5 años. Este alemán nazi tenía mucho billete, porque en realidad no había sido el hombre que mataba o lo que sea, no. Simplemente fue fotógrafo de Hitler, y además estuvo en los temas de los Juegos Olímpicos de Berlín, allá en los Estados Unidos. Esta niña llegó de 5 años. Se quedaron en Bolivia después del éxodo de muchos alemanes que escaparon a Sudamérica, estuvieron por Bolivia, por Chile, por Argentina, por Brasil inclusive. Este señor Earl se quedó en Bolivia, compró como 3.000 hectáreas. Llevaban plata, pues se hicieron multimillonarios. Entonces compraron unas tierras en la selva de Bolivia, entre Brasil y Bolivia, y ahí la chica, la joven, después, una niña cuando llegó de 4 o 5 años, se comenzó a involucrar, escuchen esto, como guerrillera. Eran los años 60, donde uno tenía eso de la revolución. Fidel, ¿qué tiene Fidel? Que los yanquis no pueden con él.
¿no? Y todo eso. Entonces la chica se involucró en esto. El padre no le gustó. El padre le dijo, te me largas. Pero no la dejó guáchara, como se dice, y le daba dinero. Ella conformó una guerrilla boliviana, que fue la que dejó en vida el Che Guevara. Esto está documentado. Entonces, la que dejó en vida el Che Guevara, ella era adoradora del Che Guevara. Lo tenía como un dios, Mónica Earl. Entonces, cuando Pim Pim le dan al Che, ella jura venganza. El que ordena que le den Pim Pim era un señor apellido Quintanilla, un coronel apellido Quintanilla, ¿no? Que resulta que el señor Quintanilla, después que pasó el 71, 72, 73, se fue a Alemania, a la tierra justo de esta chica. Y entonces, estuvo de cónsul ahí, ¿sí? Esta chica se viaja desde Bolivia hacia su natal Alemania a vengar al Che Guevara. Y efectivamente lo logra. Como era alemana, se hizo pasar como austríaca, que iba a pedir la oportunidad de ir a Bolivia a vivir. Tenía que hablar con el cónsul va, la atiende y pim, pim, 3 le pegó. Pim, pim, pim. Y le dejó ahí una tarjetita que decía viva el Che y algo así, no recuerdo. Total es que, en todo caso, esta chica se hizo famosa por vengar al Che. Después ella fue ejecutada allá mismo en Bolivia cuando la descubrieron. Su tío la entregó porque su tío sí era un nazi de esos que pim, pim, pim. Y entonces ella quiso secuestrar a su tío. Ya usted sabe cómo son esta gente. Quiso secuestrar a su tío para pedir plata. Resulta que el tío, que había sido de la Segunda Guerra Mundial, más bien la entrampó y la capturó y la entregó a Bolivia. Y en Bolivia la ejecutaron. Le hicieron pim pim también. En eso terminan las cosas. Por eso es que no es tan así nomás que se puso Mónica porque le dio la gana. Mónica Earl era una guerrillera, una chica alemana boliviana de izquierda revolucionaria, del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, que era un referente para ellos, pues, claro, para los revolucionarios. Así es. El Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, que lo creó el Che Guevara. Pero en todo caso, ahí está la historia. Mónica Earl es Augusto Verduga. Y entre otros indicios está la información extraída de los dispositivos móviles que tenía Mónica. Entonces, con todo esto, salió huyendo, dije de vacaciones, como siempre salen, Verduga. Y también quería salir huyendo mi pana Eduardo, tiene nombre de cantante, Eduardo Franco Loor. Sus opiniones, mi doctor. Como decía Nesti, en el ámbito político, desde que nació el Consejo de Participación Ciudadana, nació Marco. Y recordemos que uno de sus presidentes, primer presidente que tuvo, ha sido siempre candidato justamente asambleísta por un movimiento político y aún sigue, con lo cual se deja en claro que nunca hubo la independencia política. Tenía que haber. Por ética debía de haber. Y era prohibido justamente que las personas que participen en el Consejo de Participación Ciudadana tengan vinculación con movimientos. Sí, estaba prohibido. Estaba prohibido. Ahí contradecimos a Neki. Estaba en la ley expreso. Prohibido, que no podían tener un historial en los últimos 7 años de haber sido miembro de un partido político. O que algún partido político lo auspiciara. Sí, y lo interrumpo. Sin embargo, esto dijo el señor Rafael Correa al momento de las elecciones de los consejeros del Consejo. Miren ustedes, del Consejo de Participación Ciudadana. Miren ustedes cómo incidió en la gente para que votaran por esta persona. Escuchen y vean. Para recuperar la patria, tu patria, y con ella el orden institucional y la democracia misma, tenemos que elegir un buen Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con Viel Capárraga, Yadira Saltos y Janet Lozada, respectivamente, con Allen Berbera, Augusto Verduga y Eduardo Franco Loor, con Hugo España. Esos son los candidatos por quienes yo votaré. Este 5 de febrero, con un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, volvamos a ser patria. ¿Se da cuenta? Entonces,
para pruebas un solo botón, lo demás a la camisa. Ahora bien, a la final nos quedaríamos que hubo una infracción electoral cuando hubo el auspicio de un movimiento político para ciertas personas. Pero esa infracción, no esa infracción electoral venía con destitución también. Sí, de acuerdo, Ya. pero es una infracción electoral. Pero lo penoso en este caso, o lo vergonzoso en este caso, es que no solamente llegan de una forma indebida, sino que utilizan el poder. Eso es lo grave, que utilizan el poder ya no para cumplir con las funciones que ellos tenían, de presentar cuadros o ciudadanos respetables para que ministren el país en las diferentes dignidades que tienen ellos que nombrar, sino que sacan provecho de eso, condicionan eso, ¿verdad? Y de una manera, sí, aberrante, ya, ellos dicen por qué nos conviene tener a esto y qué espacio nos conviene tener. Yo creo que la Fiscalía va a reformular cargo en un momento dado por delincuencia organizada. Caramba. Porque no solamente queda en asociación ilícita en lo que quisieron hacer. ¿Y la asociación ilícita cuántos años tiene? De Bueno, 3 a 5 parece que. Sí, pero no se olvide que con el nuevo código, sí, la delincuencia organizada va hasta 23 años. Entonces, hay que ver la diferencia, ¿no? Pero Franco está de pláceme porque él es pasado de edad, es adulto mayor, va a tener que pasar en la casa. A él no lo van a meter en la cárcel. Eso puede ser, pero qué pena para un El ciudadano nombre. que termina sus días, como en su defecto pasó con el papá justamente de este señor Verduga, que terminó sentenciado en una clínica, pudiendo disfrutar de lo trabajado, lo ganado, de un nombre, y que luego encuentres que tu nombre tenga una placa justamente que diga que no hay que ser Como este. como esto. O sea, para las futuras generaciones. Y para Franco los hijos, también. para él, que ha sido un abogado, un hombre reconocido del derecho, y que termine, pues en un momento dado, si terminara con una sentencia, y que diga allí en una parte, mire, esta persona fue así, así, asado, y no se lo pone como ejemplo. O sea, qué vergüenza para la familia, qué vergüenza para él, cómo termina un ser humano, ¿verdad? ¿Qué ejemplo le puede haber dado a los hijos? Qué vergüenza y qué mal ejemplo para ellos, para la gente de derecho, para nosotros que estamos obligados a ser las personas que de una u otra manera ayudemos a cambiar este país y que la gente esté dentro del marco jurídico, porque para eso somos los abogados. Los abogados no nos preparamos para ser delincuentes, nos preparamos para justamente salvar a la sociedad de los delincuentes y los actos ilícitos de cualquier naturaleza que puedan existir. Para mí termina siendo una vergüenza, y yo en mi caso me pondría en su lugar, sentir una vergüenza enorme con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos, con mi esposa, con todo el mundo, porque no se puede entender cómo un ser humano a estas alturas de la vida pierde la objetividad, el sentido de la línea que debe tener un ser humano. Neki, su opinión sobre el tema de esta Liga Azul, sobre la captura, si cabe el término, no sé si se le puede llamar captura o detención de este señor Franco Lor, Eduardo Franco Lor, cuando, oiga, es que eso es lo que yo no entiendo, ¿no? Son izquierdosos, dicen que son izquierdosos, se van a Venezuela, levantan la bandera de Venezuela, están al lado de Maduro, y cuando tienen que huir, porque eso es lo que se iba a hacer, cuando tienen que huir, se van a los Estados Unidos, se van a Miami, se van al sol de Miami. ¿Por qué no prefieren los soles de Venezuela y prefieren los soles de Miami? Son de Cuba. ¿Por qué ese cambio? Ahora, no lo recibe. Mire usted, Estados Unidos está venenísimo. No recibe a este señor. Le dice, no, vaya nomás, irse para otro lado, señor. Mal ejemplo ahí. Y usted es un mal ejemplo para Miami, para Estados Unidos. En Nueva York fue el... En Nueva York fue la cosa, no fue en Miami. Bueno, en todo caso lo regresan y por ahí mismo quería irse a Colombia, a Bogotá. Y Bogotá está a la altura de Quito, donde después él dijo que no podía ir porque se le subía la presión y todo aquello. Bueno, Jorge, ustedes saben que la Fiscalía está haciendo investigaciones y después de la detención, el allanamiento a las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y la captura de los celulares del consejero Verduga, la salida entre gallos y medianoche fuera del país del consejero, no por vías normales de aduana, sino por sectores clandestinos, es la salida de él. Entonces ya los otros
como dicen en nuestra tierra, se pusieron mosca, ¿verdad? Patita, Al ¿para qué te ponerse quiero? mosca, ellos comprobaron que efectivamente ya había una investigación previa, que posiblemente ya iban a haber capturas, detenciones, procesos investigativos. Entonces el caballero optó por salir fuera del país con su esposa y obviamente así lo logra hacer. Llegando a los Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, es que no le permite migración ingresar a ese país por los temas que hay acá en el Ecuador. Él tuvo que regresarse al Ecuador porque cuando usted lo reportan tiene que regresar al país de origen de su vuelo, él regresa al Ecuador. Llegando a la ciudad de Guayaquil, él no hace aduana, él no hace migración, Jorge, porque ya sabía que tenía un proceso en su contra. Y él, con la tecnología ha avanzado, él dijo, yo tengo un vuelo para Colombia, para Bogotá, y él quería pasar por aduana directamente, por migración directamente a la sala de embarque internacional, lo cual no es permitido. Si usted llega al Ecuador, tiene que salir del Ecuador y de ahí nuevamente volver a querer salir nuevamente por migración. Él tan desesperado y asustado. Quiso evitar ese estaba proceso privado. porque él sabía el proceso que ya tenía en su contra. A tal es el punto que efectivamente al darse cuenta él que ya no pudo internamente hacer su salida para Bogotá, él tuvo que salir de migración, hacer el trámite regular para volver a querer salir del país hacia Bogotá. Y ahí es el momento donde le dicen, señor, usted no puede salir del país porque está en una investigación, está en un proceso. Se le acercan agentes y bueno, ahí es el señor privado de su libertad, es llevado a Quito. Él no quiso viajar a Quito, él dijo, no me pueden llevar a Quito, tengo problemas cardíacos, etcétera, de la presión. ¿Y cómo quería viajar a Bogotá? Bogotá también es altura, ¿verdad? A los mismos ¿Cómo quería llegar a Nueva York en esta época que está que la gente se muere de frío, que nos ven desde ese hermoso país del norte, saben que la temperatura que está en estos momentos, ¿verdad? Y bueno, estando en Quito, si nos vamos meses atrás, acuérdense cuando el señor era suplente y poco viajaba a Quito porque le hacía daño, y cuando ya se pudo principalizar, ya de Quito no quería salir, ¿verdad? Entonces son cosas que a la ciudadanía no se la puede engañar. Los ciudadanos no son tontos, los ciudadanos no somos tontos, sabemos lo que está pasando, sabemos cuándo la gente actúa bien, cuándo actúa derechamente, cuándo hay cosas que no están bien. Y una de esas cosas es lo que quiso hacer la famosa Liga Azul, que entre gallo y medianoche, elegir autoridades que den beneficio a determinados políticos o líneas políticas en el país. En otro contenido les voy a poner lo que ha declarado un curita y también un pastor. El curita habla clarito. O eres chuncho o eres cómplice, una de dos. Ya con todo esto que está pasando, como dice el curita, o eres chuncho. Chuncho es una forma de decir de la gente de la sierra que eres tonto. Oye, no seas chuncho, ve, ¿no? O eres cómplice. Ya despierta, dice, porque ya con todo lo que está pasando, oiga, lo que están haciendo, o sea, se han desenmascarado totalmente a tal punto de que lo que hacen es el ridículo. Este señor salió cuando, ¿cómo se llama? Lo llamaron a comparecer. Diversión. ¿Cómo es? Diversión. Desde el hospital en una cama, con todo y oxígeno, parecía que se moría el señor. Eso ya raya en lo ridículo. Lo mismo ha pasado en su momento con Jorge Glass, lo mismo ha pasado con... Bueno, Correa sí sale cada vez y cuando comiendo rico. Yo lo felicito, señor ex vicepresidente, porque la gente suya está pisada por todos lados y usted está comiendo rico, paella, vino, comida de primer nivel. Yo lo felicito. Lindo, siga usted así, que el resto que se joda. Entonces, me parece todo eso actos totalmente ridículos, aquello de ponerse como que no van a saber que pueden explotar los teléfonos y que pueden sacarle el jugo a lo que dice. El uno se llamaba Ajinomoto, ¿era que se llamaba? No, ¿cómo era? Ají con... Rafael Correa, ají con mote. Y después Jerónimo. El otro, Mónica. La otra, Minerva. Yo no recuerdo. El otro, AN. Andrés Arago. Y hay algunos más que no recuerdo porque todo lo que hacemos aquí es comentarios sin estar basándonos en documentación puesta aquí, porque sí la tenemos en nuestra mente y en los papeles y todo aquello. Pero ya llegaron al ridículo, pues. El famoso vídeo.
vidrio, mire usted, que era glass. Porque glass en inglés es vidrio. Oiga, es una ridiculez. ¿Qué están inventando? ¿Qué les pasa? Lo que pasa es que todavía hay gente chuncha, como dijo, o cómplice. Ya, chuncha o cómplice, como dijo el curita. Para la parte final, mi querido Walter. Yo te iba a preguntar para la parte final. Oiga, esta gente utilizó su cargo, el poder, para proyectar un control del Estado a través de otros presuntos delitos como el tráfico de influencia, pues. Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y usurpación de funciones. ¿Por qué? Porque en algún momento creo que la Corte Constitucional o la Corte de Justicia les ordenó cumplir con una norma y no la cumplieron. La Corte Constitucional, ellos incumplieron funciones, por eso justamente tenían un proceso dentro de la Corte. Y por eso pueden ir presos también. O sea, la restitución. Solo pero, destitución. sí, pero lo que pasa es que hay una concurrencia de hechos que vamos a ver al final del día por dónde se va. Yo creería, le digo, sinceramente, que van a reformar cargos en esta etapa y no los van a procesar por solamente acción ilícita, sino tal vez por delincuencia organizada, porque la verdad es que ya no solamente estaban pensando, sino que ya actuaron en el hecho al haber posesionado al superintendente de banco. No se olvide que la asociación queda en mera expectativa. Cuando ya ellos designaron al superintendente de banco, ya cometieron el acto. Por lo tanto, ya no es una asociación para cometer, sino que ya lo cometieron. Pero vamos a ver qué pasa en todo caso con la Fiscalía, pero esto es un mensaje claro para los funcionarios y servidores públicos que ojalá pues comiencen a tener respeto por la responsabilidad que le entrega o la potestad que tienen entregar en un momento dado, sea por el ciudadano como dignatario o sea por algún funcionario que en virtud de ello le han designado. Ahora, es que el país ya estaba podrido, sí, Walter. Yo sé extraoficialmente que había gente que impartía justicia y tenía una tabla. Por tal cosa tanto, por tal cosa tanto, por tal cosa lo de acá, por tal cosa lo de acá. Era donde usted aplastaba, parecía pus. Mire, yo le voy a poner un ejemplo solamente aquí, que lo conocí de cerca, en una institución de salud. Aquí le daban contrato por 6 meses a las personas y cada 6 meses le renovaban. Pero sabe que se llevaban 2 meses a ellos. 2 meses. ¿Sabe la cantidad de personas que contrataban y le quitaban 2 meses? O sea, trabajaban 6, cobraban 4, 2 se llevaban. Madre y eso lo hacían. O sea, ya esto de verdad que se volvió putrefacto. Entonces, el que no quiere entender que Noboa ha tenido que luchar contra todo esto, ojo, yo no soy novoísta, soy antidelincuencial. Y no hablo de los delincuentes de armas y todo, pim, no. Ellos hacen lo suyo. Yo hablo de los delincuentes de B, cuello y corbata. Los más peligrosos. Los más peligrosos. Yo hablo de esos. Yo de los otros no me meto con ellos. No me meto. La sociedad también tiene mucho que ver con esa situación, porque todos, cuando fueron niños, eran buenos, sanos. La sociedad hizo su trabajo también. Pero estos de cuello y corbata no tienen necesidad, pero hacen de todo por enriquecerse más y más. Hay algunos que tienen miles de millones y siguen jorobándole al país. Siguen encargándose de estas designaciones de autoridades afines a un partido político. Ahí va lo del superintendente de banco. Dinero que en su vida se lo van a poder gastar. Nunca se lo van a gastar no, ya. Ya no van a poder vivir pero en 5, quieren 6, más. 8 casas, no pueden conducir 5, 8, 10 carros, por Dios. O sea, ya eso es una enfermedad. Esa es una enfermedad ya que tienen algunos y que aún andan por allí ya en sus últimos días y siguen todavía. ¿Por qué no se ponen a descansar? Sí. Este país ya necesita paz, tranquilidad, y eso es lo que queremos. Mi querido Neki, gracias por compartir con nosotros, y Walter también. Si se me queda algo para comentar, con mucho gusto. Si no, cerramos ya. Bueno, Jorge, sí, como para cerrar simplemente todo esto que estamos viendo, que está sucediendo con los miembros de Participación Ciudadana, es producto quizás de una denuncia, pero que sí es producto de una investigación con fundamento. Tanto es así que hoy día ahí están saliendo las pruebas. En su momento han salido fuera del país, han querido salir fuera del país, evitaron que le quitaran celulares. Entonces, como usted lo dijo hace un momento, Jorge, si pasa algo y quiere las autoridades ver su teléfono, revisar, lo pueden hacer. Si usted nada debe, nada teme. Pero se veía como el temor de qué es lo que sucedería a futuro si se llevaban los dispositivos. Simplemente eso, decirle a la ciudadanía que esperemos las investigaciones
esperemos a ver qué sucede, pero lo que sí estamos claros es que estas personas estaban influenciando dentro de autoridades a cambio de beneficios personales o de grupos. Ya basta de gente que quiera garantizarse impunidad y mantenerse en el poder, así sea contra viento y marea, con maniobras jurídicas irregulares y presunto tráfico de influencia. Debe de parar eso. Como es el señor Muentes, 13 años le ha tocado, pero seguramente después de 4 años estará libre, 5 años, porque ya mismo cumple mayoría de edad. Hablando de... ¿Cómo, 5 años. ¿Cómo se llama esto? Tercera edad o adultez mayor. Y resulta que como adulto mayor saldrá a su casa también. Por favor, el país tenemos que salvarlo. Y si tú eres chuncho o eres cómplice, despierta. Ecuador tiene que vivir para tus hijos, para tus nietos, para tu familia. No puedes pensar en que te dan un granito de arroz y ya con eso vives. Reacciona, despierta. Hemos dicho